Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en el ojo del huracán mediático con tres historias que, bueno, han dado mucho que hablar. Efectivamente. Todas ellas recogidas o comentadas en el programa Fiesta de Telecinco este pasado 23 de agosto. Sí, señor. Tenemos sobre la mesa, pues, una boda cancelada así, de repente, acusaciones bastante serias que vienen de lejos, y luego las consecuencias públicas de una supuesta infidelidad. O sea, material sensible, ¿eh? Con miga. Exacto. Nuestra tarea hoy es ir un poquito más allá del titular, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la boda pospuesta de Macoque, ese enfrentamiento entre Carmen Borrego y Pedro Serrano, Uf. y la reacción de Kiko Jiménez a todo el lío de Sofía Suescún. Queremos entender un poco cómo se manejan estas crisis personales cuando estás bajo los focos. Justo eso. Vamos a analizar las declaraciones, claro, los desmentidos, las emociones que se ven, pero también intentar leer un poco entre líneas, ¿no? Claro. Veremos cómo Fiesta, en este caso, pues actúa como catalizador y como escenario, y cómo cada protagonista elige una estrategia diferente para salir del paso. Vamos a desgranar un poco esas narrativas públicas. Vale, pues empecemos, si te parece, por Macoque. Saltó la noticia, cancela su boda con Gonzalo. Estaba prevista para el 13 de septiembre. Y claro, como era de esperar, enseguida se empezó a hablar de crisis de pareja. Lo típico, ¿no? Hombre, el guión más predecible. Una cancelación de boda así, sin una explicación inmediata, pues es casi sinónimo de ruptura en la crónica social. La especulación salta sola, vamos. Pero Macoque salía al paso bastante rápido en Fiesta. Se la notó muy afectada, explicando que la decisión era por motivos de fuerza mayor. Habló de una noticia familiar triste relacionada con la salud de alguien muy querido y que se habían enterado hacía muy pocos días. Y compartió una reflexión que la verdad da una idea del palo que fue. Dijo algo así como: yo hasta el martes era la persona más feliz del mundo. Sí. Hasta me pellizcaba porque no podía ser tan feliz, pero la vida es así. Ese contraste, ¿no? Entre la felicidad de antes y la situación de ahora. Es muy potente, te llega. Totalmente. Y puso muchísimo énfasis en desmentir cualquier problema con Gonzalo. De hecho, aseguró que esta situación les había unido todavía más, que él estaba siendo un apoyo increíble y que se había volcado con su familia. Aquí es interesante ver la estrategia de comunicación, ¿verdad? En un momento tan vulnerable, Macoque elige dar una razón general. Un problema de salud familiar grave, incluso menciona una clínica en Navarra para dar contexto. Ujú. Es una forma de cortar de raíz los rumores de crisis sentimental, que parece que era lo que más le preocupaba a nivel mediático, pero sin exponer los detalles íntimos de la familia, claro. Como una especie de cortafuegos, ¿no? Das una razón seria que justifica la cancelación, pero proteges la privacidad de la persona afectada. Exacto. Es un equilibrio complicado, ¿eh? Comparte lo justo y necesario para controlar la narrativa que se estaba imponiendo, que era la de la ruptura. Claro. Y lo complementa resaltando todo el apoyo que ha recibido, de Gonzalo, por supuesto, de amigas como Arantxa de Benito y hasta la comprensión de los proveedores de la boda, el hotel, el catering, que facilitaron el aplazamiento. Todo lo suma para construir esa imagen de unidad, ¿sabes? Y el broche final a esa imagen fue la llamada en directo de Gonzalo al programa. Un gesto público, de apoyo a Macoque, mientras ella estaba allí en plató. Un movimiento clave, sí señor. Refuerza totalmente el mensaje de «estamos juntos en esto». Y además lanza una advertencia bastante directa contra los rumores. Si alguien quiere romper esto, se va a tener que esforzar mucho más. Uf. O sea, no es solo una declaración de amor, es una defensa activa de su relación de cara a todo el mundo. Además, confirmaron que la boda sigue en pie, solo que se pospone. Planean casarse el verano que viene en Ibiza, que es su lugar, para asegurarse buen tiempo. Parece que la intención sigue ahí, ¿no? Solo cambia la fecha. Así es. Han cerrado este capítulo mediático, al menos por ahora, con una narrativa muy clara. No hay crisis, están afrontando un problema familiar juntos y la boda se hará, solo que más tarde. Han conseguido de momento reconducir la historia a un terreno menos especulativo sobre ellos. Bueno, pues de una historia de unidad frente a los problemas pasamos a un conflicto abierto, con acusaciones muy, muy directas. Nos metemos en la polémica entre Carmen Borrego y Pedro Serrano. Cambio de tercio total. Aquí hablamos de una entrevista exclusiva de Pedro Serrano en Fiesta, donde revive una relación profesional y, según él, personal con Carmen Borrego de allá por 2008, en Canal Castilla-La Mancha.
Serrano cuenta que empezaron con muy buena sintonía, en el trabajo y fuera de él, pero que todo se torció, pero de forma drástica, cuando su madre enfermó muy gravemente. Ajá. Según su versión, Carmen, que al principio le mostró apoyo, cambió radicalmente. Se volvió fría, distante, hasta el punto de no cogerle el teléfono en un momento súper difícil para él. Ese relato ya te pone en un marco emocional muy concreto, ¿no? Un supuesto abandono en un momento de vulnerabilidad total. Pero es que las acusaciones van mucho más allá de lo personal. Muchísimo más. La acusación principal es demoledora. Afirma que Carmen Borrego le dinamitó la carrera profesional. Ahí es nada. Asegura que ella le prometió ser el presentador principal del programa donde estaban en la siguiente temporada, y que esa promesa nunca se cumplió. Y añade una capa más grave todavía, si cabe. Sostiene que Carmen usó su influencia para vetarle en otros medios. Dice que tiene la confirmación de una productora que le confesó que Borrego había movido hilos para que no le contrataran. Eso es, es una acusación de abuso de poder en toda regla. La llama directamente estafadora emocional. Y justifica sacar esto ahora, más de 15 años después, como una necesidad personal para superar aquello y cerrar etapas. ¿Cómo interpretamos esto? Testimonios que surgen tanto tiempo después. Es complicado, la verdad. Por un lado, tienes el relato súper detallado y muy cargado emocionalmente de Serrano. Presenta una narrativa de víctima frente a una figura con poder en un momento crítico de su vida. Y alega un daño profesional que le ha durado años. Claro. Pero por otro lado, el tiempo que ha pasado, pues siempre genera preguntas sobre la motivación actual, ¿no? Y sobre la precisión de los recuerdos, claro. Y la reacción no tardó nada en llegar. Inmediatamente después de la entrevista, Fiesta contó que empezaron a recibir mensajes de gente que conocía a Serrano. Y estos mensajes, según dijeron en el programa, pintaban un cuadro muy diferente. Sí, lo describían como alguien que mentía, que buscaba notoriedad, e incluso lo acusabas de ser un estafador por líos con un negocio de hostelería. Esto, claro, introduce una sombra de duda sobre la credibilidad del que acusa, aunque sean testimonios anónimos que filtra el programa. Es una dinámica muy habitual en estos choques mediáticos, intentar desacreditar al mensajero. Claro, porque faltaba la versión de la principal aludida, Carmen Borrego. No habló directamente, pero autorizó a su amiga Belén Rodríguez a transmitir su respuesta en Fiesta. Y la respuesta fue, contundente es poco, una negación absoluta de todo. Pero lo más llamativo fue la frase que transmitió Belén Rodríguez. Carmen afirmaba no acordarse ni de su cara. Esa frase es tremenda. Más allá de negar los hechos, niega la base misma de la historia de Serrano, que hubiera una relación significativa ni profesional ni personal. ¿Es una estrategia de defensa eficaz o se puede volver en su contra? Es una estrategia de alto riesgo, sí. Pero puede ser muy efectiva si consigue sembrar la duda sobre todo el relato. Al decir ni me acuerdo de él, intenta demoler la base sobre la que se construye todo. Implica que esa relación que él describe como intensa y luego traicionada, para ella simplemente no existió a ese nivel. Claro. Sin embargo, también puede parecer arrogante o displicente. Y si luego aparecen pruebas que demuestran que sí hubo una relación más estrecha de lo que ella admite, pues se le podría volver en contra, claro. Nos deja con un choque total de narrativas. La de Serrano, muy detallada, muy emocional, acusando de daño profesional y traición personal. Y la de Borrego, una negación radical que cuestiona hasta el recuerdo de la persona. Y en medio, esas acusaciones anónimas contra Serrano. Exacto. Las fuentes que tenemos, principalmente Fiesta, nos presentan este conflicto exponiendo las dos campanas y además información que cuestiona al acusador. Pero no hay una resolución fáctica, ¿sabes? El público se queda con dos historias que no encajan y la tarea de decidir a quién creer. O si la verdad está en medio o si es imposible saberla ya. Un callejón sin salida informativo, en cierto modo. Bueno, vayamos al tercer tema que en mente. La situación entre Kiko Jiménez y Sofía Suescún y los rumores de infidelidad. Sí, esta historia llevaba ya unas semanitas dando vueltas, ¿eh? Se hablaba de una supuesta relación de Sofía con un culturista Juan Faro, mientras Kiko estaba en Supervivientes, un clásico del género durante los realities, vamos. Hasta ahora, Kiko y Sofía habían guardado silencio, pero Fiesta consiguió las primeras declaraciones de Kiko al salir del reality y enfrentarse a estos rumores. Y sus palabras fueron muy directas. Según transmitió el programa, dijo: «Estoy dolido y me siento humillado».
Esas dos palabras, dolido y humillado, son muy significativas en este contexto, sí. No confirma directamente la infidelidad, pero expresa un sufrimiento que mucha gente interpreta como una admisión tácita de que algo gordo ha pasado. Y la palabra humillado sugiere que el daño va más allá de lo personal, entra ya en la esfera pública. De hecho, una colaboradora, Marisa Martín Blázquez, apuntaba justo a eso. Sugirió que quizá lo que más afectaba a Kiko no era la infidelidad en sí, sino el hecho de que se hubiera hecho público todo, la exposición mediática de la situación. Esa distinción es crucial cuando hablamos de personajes públicos. La gestión de la imagen y el impacto de ver tu vida privada aireada y comentada por todo el mundo puede ser tan doloroso o más que el hecho en sí. La humillación pública tiene un peso específico. ¿Es una reacción genuina o una pose calculada para generar empatía? Pues probablemente una mezcla de ambas, ¿no? Kiko también tuvo palabras para el tercero en discordia, Juan Faro. Lo llamó oportunista, acusándolo de querer sacar provecho de la situación para ganar fama. Lo cual introduce otro elemento clásico, desacreditar al supuesto rival. Presentarlo como alguien que se aprovecha de la situación para su propio beneficio mediático. Es una forma de intentar controlar el relato y dirigir la crítica hacia el otro, claro. Y como en un partido de tenis mediático, la pelota volvió rápido al otro lado. Juan Faro respondió a Kiko también en fiesta. Como era de esperar, sí. Primero, según el programa, puso en duda que Kiko o Sofía estuvieran hablando mal de él. Luego, ante lo de oportunista, se mostró decepcionado como ser humano y como hombre. Una defensa de su honor personal, vamos. Y sobre el dolor y la humillación de Kiko, su respuesta fue bastante fría, ¿no? Dijo algo como: si se siente dolido y humillado, es cosa de él. Muy directa, sí. Es una forma de desmarcarse completamente de la reacción emocional de Kiko. Viene a decir, oye, yo no soy responsable de cómo te sientas tú. Se posiciona como ajeno al drama emocional que Kiko está aireando. Una respuesta que también puede ser estratégica, intentando minimizar su papel en todo el lío. Este caso es un ejemplo clarísimo de cómo una situación en teoría íntima, una posible crisis de pareja por infidelidad, se convierte en un espectáculo público, con intercambio de declaraciones, reproches, todo a través de los medios. Totalmente. El programa actúa como el ring donde los implicados se lanzan los dardos verbales. Kiko expresa su dolor y acusa. Faro se defiende y relativiza el impacto de sus acciones en Kiko. Y Sofía Sueskun, al menos según estas fuentes, opta por el silencio, de momento, lo cual también es una estrategia en sí misma. Cada movimiento se analiza y genera nuevas reacciones. Es un ciclo. Bien, hemos recorrido 3 escenarios bien distintos, pero conectados por ese foco mediático. Macoque manejando la cancelación de su boda por una causa mayor, reafirmando su pareja, Pedro Serrano enfrentándose a Carmen Borrego con acusaciones del pasado y recibiendo una negación total, más dudas sobre él, y Kiko Jiménez verbalizando su dolor y humillación ante la supuesta infidelidad pública de Sofía, con respuesta de Juan Faro incluida. Si damos un paso atrás, ¿qué patrones o lecciones comunes vemos aquí? Pues yo creo que lo que une a estos casos es esa tensión constante entre la vida personal de estas figuras y su inevitable exposición pública. Vemos cómo cada una intenta gestionar esa exposición de manera diferente cuando estalla una crisis o un conflicto. No hay una única fórmula, La transparencia controlada, ¿no? Comparte lo justo para desactivar la especulación más dañina, que era la ruptura, y construyó un relato de unidad. Busca generar empatía y respeto por su situación familiar, quizás. Podría ser, sí. Es una estrategia que apela a la comprensión. Por otro lado, Carmen Borrego opta por la negación rotunda y el ataque a la credibilidad del acusador, aunque sea a través de terceros. Es una defensa más contundente, más agresiva, que busca anular la amenaza directamente, aunque corre el riesgo de parecer insensible si la historia de Serrano tuviera algo de verdad para parte del público, claro. Y Kiko Jiménez y Juan Faro entran de lleno en el juego mediático. El toma y daca de declaraciones. Kiko exterioriza su vulnerabilidad, dolido, humillado, pero también ataca, oportunista. Faro responde defendiendo su imagen y distanciándose emocionalmente. Aquí la gestión de la crisis es pública y muy performativa, diría yo. Exactamente. Y en el centro de todo, un programa como Fiesta, que no solo informa, sino que activamente da voz a las partes, consigue exclusivas, y se convierte en la plataforma donde estas narrativas se desarrollan y chocan. Presentan los testimonios,
a veces contradictorios, y dejan que la audiencia saque sus propias conclusiones, alimentando el ciclo informativo. Refleja la complejidad de manejar la privacidad cuando tu vida es en parte un producto de consumo mediático. Las reacciones no son solo personales, son también estratégicas, ¿no? Sin duda. Y eso nos lleva a una reflexión final, quizás. Al observar estos dramas desplegarse ante nosotros, la boda cancelada, las acusaciones cruzadas, el dolor público, ¿estamos realmente entendiendo mejor a las personas involucradas? ¿O lo que realmente estamos viendo es un reflejo de cómo funciona el propio ecosistema mediático? Buena pregunta. Quizás estas historias nos enseñan más sobre la construcción de narrativas públicas, la gestión de la imagen en momentos de crisis y esa línea delgada, a veces inexistente, entre la emoción genuina y la representación calculada para las cámaras. ¿Cuánto de lo que vemos es la verdad íntima y cuánto es, bueno, parte del espectáculo? Esa pregunta siempre queda ahí, flotando en el aire.